compartirlo. Buenas a todos. Buenas, buenas, bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos. Este encuentro lo vamos a grabar para que lo pueda escuchar la gente en las redes en forma diferida. No siempre la gente puede estar, pero después lo pide y lo escucha y estamos seguros de que lo vamos a disfrutar porque nuestras invitadas, invitados, eh, son personas con mucha trayectoria, así que estamos hiper felices de que nos presten un ratito de su tiempo para compartir este tema que creemos que es re importante. Para quienes no conocen, Carolina les va a contar un poquitito cómo venimos con este ciclo. ¿Sí, Caro? Dale, buenas. Hola Paula, hola Alfonsina y hola Adrián, que son quienes están hoy invitados a esta charla. Este es el ciclo de equipos que este año es el tercero que está vigente en funcionamiento y con muchas ganas de seguir aprendiendo y seguir compartiendo con colegas de todo el país, porque hemos tenido gente de muy al sur, muy al norte. En esta oportunidad nos van a estar eh, regalando esta charla Paula Puente, que es musicoterapeuta, Alfonsina Basuto, que es licenciada en musicoterapia, y Adrián Lasati, también licenciado en musicoterapia. Y el tema de la charla es transformación después de la formación. Valoración disciplinar, límites y aportes. Bueno, bienvenidas y bienvenido, y al resto también. La idea entonces de este ratito de encuentro es que nuestras invitadas nos comparten sus preguntas y sus pareceres del tema y después creamos un buen lapso de tiempo para compartir preguntas, interrogantes, trayectos, ¿no? Cuestiones que como a lo largo de estos 3 años fue sucediendo con los diferentes temas, no es que tenemos la intención de que queden cerrados en una definición o en un mandato de lo que hay que hacer o de lo que no hay que hacer, sino más bien un espacio que nos interrogue acerca del posicionamiento, acerca del compromiso clínico, social. Nuestra intención es esa, ¿no? Poder entre todos construir una reflexión que inaugure mayor compromiso y mayor responsabilidad entre quienes llevamos adelante la historia de esta comunidad profesional, entre todos. Así que bueno, bienvenidos los interrogantes, las incertezas y las búsquedas. ¿Sí? Me parece que con respeto por ahí podemos transitar todos construyendo juntos, ¿no? Bueno, vamos a nuestras invitadas. Y Bueno, bienvenida buenas. a Santa Fe, que no lo dije. Bienvenida a Santa Fe, adelante. Es verdad, es la provincia, tal cual, los tres somos de la misma provincia, distintas ciudades. Buenas a todos. Bueno, arreglamos de hacer como un pivoteo entre los tres, así no queda de a uno hablando. Bueno, mi nombre es Paula, obviamente agradecemos este espacio porque siempre cualquier espacio que uno tenga para recompartir y transmitir algo de su propia experiencia le regenera nuevas preguntas y nuevas reflexiones. Siempre, siempre el encuentro con otro es eso, por lo menos de lo que puedo hacerme cargo de eso. Y creo que es nosotros, casualmente los tres, voy a decir así, voy a sumar ahí venimos de distinta formación, de distintos años y distintos lugares de formación y distintas experiencias digamos, y espacios de trabajo. Entonces eso también está bueno porque provoca una diversidad que nos encontramos cuando nos, digamos, consolidamos en algunas tareas
aún teniendo hasta diferencias podríamos decir, en ciertas perspectivas epistemológicas, en algunas, nos encontramos a partir de una tarea que tiene que ver con aspectos legislativos de la profesión, que tiene que ver con aspectos organizativos de la profesión, y la verdad que armamos un equipo como, digamos, parte de este proceso de lo que llamamos de la transformación después de la formación, armamos un equipo que podríamos decir que fue a partir de lo que pensamos, a partir de una tarea y a partir de un problema. Y eso es como un lineamiento de trabajo. Digo, para pensarlo ya después lo ampliamos. Ahora lo ponemos en lo concreto, en este caso fue así. Entonces, ¿cómo pensamos lo transdisciplinar? ¿Cómo pensamos lo interdisciplinar? ¿Cómo construimos la noción de equipo? En este caso, y creo que es un postulado que sí compartimos, más allá que le pongamos otro nombre, si le ponemos por necesidad, por problema, por tarea, pues digo esto, bueno, nos constituimos a partir de un problema y entendiendo un problema entre de lo que sería una distancia entre lo que tendría que ser, digamos, de alguna manera, o sería pertinente que fuera, a lo que es. Eso es. Entonces, eso nos da un montón de elementos para pensarlo, podríamos decir, ampliando los campos y espacios de trabajo. En este caso, como es la transformación después de la formación, nosotros vamos a hacer así tipo postas, y como todos los tres pasamos por experiencias de capacitaciones posteriores al proceso de la formación específica de la formación, vamos a pasar así tipo posta, y vamos a charlar de qué aspectos de transformación permitió algunos procesos de formación a su vez post-formación. Entonces ahora le pasamos la pelota así suavecito a Adrián, que cuente su experiencia iniciando espacios de formación. Después hablamos más de interdisciplina, pero es inevitable que estén juntitos, porque uno roza en las capacitaciones con otras disciplinas, con otros colegas de la misma y otras disciplinas. Y a veces otras especialidades también dentro de la disciplina. Y el tema que elegimos, que dice la Patri, que es polémico, lo cual es cierto, está esa frase que alguien dice, mi abuela no fue a la guerra, pero sabe mucho más que los intelectuales. Y es un poco rescatar el saber, ¿no? Popular también, o comunitario, o social. Depende de dónde se para a nombrarlo o qué incumbencia tenga en ese momento. Así que le paso, si les parece bien, vamos a hacer así, la posta a Adrián a que cuente su experiencia de transformación. ¿Está bien? Ahí me armé el dispositivo. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Gracias por la invitación, compañeras. Acá estamos desde la UAI, transmitiendo desde UAI Rosario, con las compañeras de segundo año aquí detrás, interesadas también en esto que pasa con la transformación, ¿no? ¿Qué pasa después de que sale título abajo del brazo? Muy interesante para ese futuro que es cercano también. Pensaba un poco en algunas palabras de Paula y a mí me tocó salir como graduado a vivenciar varios espacios. En todos ellos estaban lo comunitario y el consultorio, más del ámbito privado, pero después lo comunitario, las instituciones públicas, y algo que decía Paula de empezar a cruzarse con otras especialidades y también con otras posiciones, ¿no? Y no quiero entrar en la interdisciplina porque después más adelante hablamos un poco más, pero sí empezar a encontrarte con qué hago entre todo esto, ¿no? ¿Hacia dónde me defino? ¿Qué busco? ¿Por qué? ¿Dónde busca la formación? ¿Qué formación? Eh, entonces uno va como encontrando ciertas líneas de gusto, ¿no? De deseantes. Va construyendo máquinas. Va diciendo, bueno, acá estoy, me gusta, el ámbito público, me interesa el territorio, lo social.
Bueno, desde musicoterapia, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo busco? ¿Qué busco? Eh, ¿Desde dónde miro? ¿No? La formación nos da un montón de pilares, pero a veces la práctica nos lleva a preguntarnos el problema y ahí inicia la investigación. Y si me doy este permiso de pensar que todo el tiempo estamos investigando, todo el tiempo tenemos un problema que nos habilita a un campo de investigación, a una tarea de investigación. Así que bueno, un poco por ahí me ha pasado esto y hoy estoy en un circuito quizás más formal, que es la maestría en salud mental en la Universidad de Córdoba. Pero bueno, paso ahí el pase cortito, como decía la canción de Vergarabat, Alfonsina. Gracias, Adrián. Bueno, a mí me parece que en lo personal la formación posterior a la formación tuvo primero una fuerte marca por haber sido parte del equipo de ICMUS, del equipo inicial, el equipo de investigación. Cuando la palabra investigación todavía era una mala palabra. Y ahí hubo que aprender muchas cosas. Hubo que aprender y entrenarnos en mucho, pero era interno, digamos, era intradisciplinar y aprender de otras formas de conocer y de sistematizar la práctica. Después fue volverme a la provincia, porque yo estudié en Buenos Aires, a diferencia de ustedes que estudiaron en Rosario. Y el volverme a la provincia me implicó un aterrizaje polvoriento, doloroso, porque realmente cuando uno se va del pueblo y va a la gran ciudad hay una apertura de cabeza y una ruptura de esquemas muy grandes y después volver también a veces es doloroso. Pero me encontré con gente muy generosa que conocía el campo, con gente que estaba inmersa en la educación, en la discapacidad, en la salud mental, gente que fue de verdad generosa de abrir puertas y de decir, bueno, podemos probar por acá, podemos probar por allá, no tan celosa. Y eso fue muy importante. Y siempre voy a agradecer a la gente que es generosa con el que viene nuevo. Y por eso después trato, cada vez que recibo a un colega de la salud o de la educación, de la disciplina que sea, trato de ser hospitalaria con el nuevo, porque me parece que es la única manera de crecer como humanidad. Entonces eso también es algo que tiene que ver con la transformación, porque por lo menos cuando yo cursé la carrera, lo que sentía, y que fue hace mucho tiempo, todavía estábamos con muchas preguntas respecto de la identidad profesional, y entonces había muchos celos y muchos resquemores. Y el campo es más generoso. Cuando uno se presta al encuentro con los demás, es cuando crece. Entonces esa me parece que es una gran transformación. Después vino, sí, en lo personal, yo tengo además de la maestría que estoy cursando con Adrián y que es muy lindo cruzarlos juntos porque siempre hay algún toque que ponemos ahí. 2 posgrados más, uno en educación, una en estimulación temprana, que inevitablemente me chocaron contra áreas de conocimiento que no conocía y con gente que realmente tiene la experiencia del campo y que después se forma. Porque hay mucha gente que trabaja de algo y después se forma. Entonces, me parece que esa es la gran transformación, es aprender de las preguntas, es aprender de las sombras, es aprender de las dudas y de las incertezas para tomar tu palabra, Patri. Y bueno, Pau, te toca a vos. Te voy a hacer una preguntita más para que sigamos pensando. ¿Qué concepto? Ah, sí, ¿ibas a contar algo? Perdón. No, iba a hablar un poco de algunas cuestiones de posgrado que me aportaron y de transformaciones que no necesariamente son de los ámbitos de posgrado formales. Digo, para aprovechar circunstancias, ¿no? Pero ahora después me hace la pregunta, pero digo, yo pensaba
compartiendo esto que decíamos del encuentro con otros que han sido generosos, otros que no han sido para nada generosos y uno ha aprendido bastante, porque es como entender el lenguaje. Yo al principio le voy a confesar, cuando entré a salud pública, por concurso, qué sé yo, no concurso como psicoterapeuta, sino entré en la salud pública municipal, yo miraba el equipo y escuchaba en donde estaba como si fuera una improvisación, porque hasta entender el lenguaje de lo biomédico, hace muchos años de esto, del psicólogo que no era psicoanalista, del psicólogo que sí era psicoanalista, digamos, todo eso, el lenguaje específico de las disciplinas, estoy haciendo una confesión, digamos, de hace 25 años, más o menos, y lo escuchaba así, ver quién repetía, qué decía, qué sonaba de cada uno, además de esas particularidades de personas, ¿no? Con su profesión. Este, y como decía Alfon, a partir de trabajar en el campo de la salud pública, muchas cuestiones las fui adquiriendo en función de una necesidad. Digo, también estaba en un territorio donde había de la diversidad, que bueno, algunos saben que he estado, otros no, pero que, por ejemplo, no sé, pacientes con tuberculosis, ¿cómo trabajamos con eso en el encuentro de su subjetividad, el espacio físico? Hay un montón de aspectos. Y, y entonces ahí aprender a leer algo de lo que era epidemiología, y ahí después que era la estadística, y además pues, sí, disciplinas que nosotros no pasamos por la experiencia en la formación, pero que nos daban elementos para decir, en ese sector del barrio hay más de esta enfermedad que en otros. Entonces ahí ya me llevó a leer, no sé, la epidemiología crítica. A veces entendía, a veces no, después no va profundizando. Entonces, digo, por eso decíamos que la búsqueda, que también traía Adrián esto, tiene que ver con esta necesidad de cómo construir, vamos a decir, construir por problemas y a su vez por procesos de trabajo. Entonces, tuve la suerte, eso sí, de que la formación que tuvimos en salud pública en ese tiempo, durante mucho tiempo, como era de gestión colectiva, realmente había muchos procesos de educación permanente. Entonces éramos un gran grupo, cada uno jefe de distintos centros de salud, como 60 personas discutiendo la política pública. Entonces yo también aprendía de otros en eso, que cómo era su microárea, qué cosas organizaba. Entonces había educación permanente en salud en relación a la gestión. Bueno, y después fui curioseando, un seminario en Lanús, después la maestría pública, digamos, esas cosas, pero en esa búsqueda que decíamos, donde no quedarse solo con lo dado, sino cómo comprometerse con otros a producir mayores potencias de salud. Bien, entonces siguiendo con eso, ¿qué concepto, digamos, del campo social o comunitario, a tu criterio, atravesan el quehacer clínico? La verdad que no preparo mucho las cosas en términos académicos, pero sí, y además no es fácil hablar ante un montón de gente virtual, por lo menos para mí, porque soy muy arrojada en los procesos de gestión de equipos, pero soy un poco tímida en relación a esta forma de exposición, lo debo reconocer. Y uno de los temas que más también digamos, podemos pensar en lo que es el campo social y comunitario, que es el tema, digamos, del poder, ¿no? Porque también se juegan ahí réplicas de algunas cuestiones y en las disciplinas también. Entonces, tanto en la clínica, podríamos decir más, voy a decir así como cerradita, la clínica ampliada, los espacios intersectoriales o interdisciplinarios, eh, se juegan cuestiones de poder. Entonces, ahí está bueno pensar, por lo menos del concepto o que un colectivo nos hemos parado y discutido, entre las diferencias de cierta línea, podemos decir, de lo que es la toma del poder, la construcción del poder, que son como formas, y reconocer cuando uno también postula cierto poder, porque hay una relación muchas veces este, como podríamos decir, de diferenciación entre
una disciplina, un profesional en un marco de trabajo y una población en un territorio donde como hay una distancia en ese saber, pero no significa que no sean valiosos los dos, pero está bien reconocer inclusive ese lugar de poder que ubica a cualquier profesional de cualquier disciplina en el campo de la salud mental también y de la salud en general, reconocer ese lugar para justamente cuestionárselo. Cuando hablamos de trabajar por problemas, creo que es parte de eso, porque no es que yo sé cuál es tu problema o el médico sabe cuál es solo tu problema. Es cómo construimos juntos con esto, ya sea en términos de un equipo, donde a lo mejor necesitamos a alguien que sepa, como decía Alfon, alguien de lo que es desarrollo temprano para trabajar con una familia que tiene un niño de determinadas condiciones, a su vez con, no sé, la compañera psicóloga que pueda ir trabajando con esa madre para apuntalarla en determinada cosa y a su vez tiene un problema de salud físico, entonces está el médico. Digo, no es posible armar un paquete previo de muchas cosas si no es, podríamos decir, en el contexto de esa microárea, de ese espacio. Entonces, por eso es difícil, más allá de que podemos tomar conceptos de participación social de Menéndez, que él trae cosas de los años 50 que existen, esto que está buenísimo en su libro que dice participación social para qué, porque, bueno, es controversial lo que voy a decir, pero el nazismo fue participación social también. Entonces, ¿qué sentido uno otorga a los procesos de participación social? ¿Con quiénes? ¿En qué sentido? ¿Con qué direccionalidad? Y eso, que te digo que como profesionales, hablando de la transformación, también nos lleva a leer otras cosas. Yo me puse a leer un montón de una antropóloga que se llama Rosana Reguilio, que habla de culturas juveniles, por ejemplo. Y a lo mejor no estaba pensado previo, ay, voy a leer, sino que se da a partir de estas necesidades y cómo construimos información que empodere en el territorio, en términos de derechos, y constituir mayores, digamos, capacidad de autonomía y mejores condiciones subjetivas también, y de calidad de vida, pero sin pensar que por eso nosotros somos la que la hacemos, cómo vamos a organizar. ¿Qué Bueno, opinan el resto que están ahí? De lo que por lo menos vamos diciendo, alguna cosita, no sé. Cuando ustedes nos digan, abrimos como a la charla, pero primero no dejen de decir todo lo que querían decir y después van a ser interpeladas seguramente. Bueno, antes de pasarle la palabra a Adrián y que no quiero que se me vaya de la cabeza, yo sí, vos lo dijiste al pasar, pero quiero tomarlo porque me parece importante, ya que yo trabajo más que nada, o sea, trabajo en educación especial, pero trabajo en clínica. Para mí, la maestría, el concepto de clínica ampliada, aparte del concepto de participación, que sí, ya lo conocía, fue un concepto que a lo mejor para muchos que son del campo le va a decir qué básica, sin embargo para mí fue muy importante, porque como concepto, porque como práctica ya lo venía haciendo, decir, bueno, es lo que hacemos muchas veces, en clínica de niños sobre todo, porque uno no hace solamente lo que pasa, no transcurre el trabajo de uno en el consultorio, sino que te reunís con la familia, por supuesto, pero con la maestra, con el club, pensás a dónde puedes, en qué parte de la cultura de la localidad por ahí se puede llegar a incluir, estás siempre buscando unos otros espacios que son de construcción de subjetividad y no necesariamente del sistema de salud. Entonces, ese es un concepto que a mí me pareció muy importante porque tiene que ver con lo que uno determina como salud. ¿A dónde nos paramos para definir salud? Entonces, el concepto de clínica ampliada me parece que es nodal. Y otra cosa que una profesora brasilera, Sandra Fagundes, nombró, que era la clínica en movimiento, que también me pareció que era genial. Y para nosotros más, porque todo el tiempo estamos en movimiento, pero digo, el movimiento de categorías, no solamente de espacios, también de categorías. Y el otro concepto que a mí me parece que es muy importante
que tiene que ver justamente con los conceptos de salud. ¿Desde dónde nos paramos para pensar la salud? ¿Qué lugar le damos a otras cosmovisiones de la salud? ¿Con qué paradigmas? ¿No? Eso me parece que es re importante, porque estamos todo el tiempo quejándonos del paradigma médico hegemónico y sin embargo nosotros también instauramos nuestro propio paradigma, a veces no, a veces somos más generosos. Entonces, ¿y desde dónde? ¿Desde qué músicas? ¿Mm? Adrián. Aporto ahí un poquito, me quedaban resonando algunas palabras de Paula. Bueno, venimos de la misma información de alguna manera, con algunas líneas, y pensaba, ¿no? Cuando uno sale de la universidad, se encuentra en el campo, y una forma muy interesante de pensar ese encuentro con otros en un centro de salud, en un centro barrial, en un centro de jubilados, en el consultorio interdisciplinario, con otros, es poder pensar como un fenómeno estético ese encuentro, ¿no? Como una improvisación, como algo que se da, pero sin dejar de pensarlo humildemente, como decía Alfonsina, de que no traemos algo sabido, pero sí sabemos algo, ¿no? Vamos construyendo algo en la formación, vamos tomando una posición, pero también la posibilidad de transformarse implica también poder nutrirse de aquello distinto que está apareciendo, ¿no? Pueden ser otras líneas teóricas, pueden ser otras formas de entender el sujeto o la clínica, pero escuchar es parte de la transformación en esto de encuentros con un médico, una pediatra, en un centro de salud, con la enfermera, en un barrio con el que, digamos, es referente del barrio, con una familia, con esto que decía Alfonsina, con otras formas de entender lo saludable, ¿no? Eh, esas cosas nos permiten transformarnos y nos permiten llevar las líneas de investigación que después en nuestra casa o en nuestras lecturas o en intercambios con compañeros del territorio o de estas instituciones, ¿no? Yo creo que esa parte de humildad también es una posición en salud. Para mí es una posición ser humilde ante la escucha, ser respetuoso, respetuosa en los términos de qué trae como información el compañero, la compañera que está en la institución, qué traemos nosotros como información, ¿no? Esto que decía Paula, quizás del Chagas no sé nada. Le puedo preguntar, ¿qué puedo aportar en términos de una subjetividad posible ante esta persona con Chagas? No sé, digo por decir una enfermedad que a veces en la formación no la hablamos, digamos, pero se el dengue. ¿Cómo trabajamos el dengue en el centro de salud? Y musicoterapia, ¿qué puede aportar ahí, no? Y cómo nos pueden escuchar y de qué manera también escuchamos los aportes que nos da la epidemiología, decía Paula, pero también las investigaciones que son más del orden médico hegemónico, pero que no dejan de instaurar una idea de cosas que nos sirven, estadísticas, números, que nos permiten también actuar. Yo creo que una de las cosas que más me ha traído la maestría acá en la UNC es esta idea de la estadística no como un hecho reduccionista, sino como un dato que permite actuar o por lo menos problematizar con otras, digamos. Que en musicoterapia no estamos quizá tan, o por lo menos en las formaciones habituales, no estamos tan tomados por las estadísticas, por la epidemiología, esto que decía Paula, la epidemiología crítica, ¿no? Es una corriente muy interesante, con autores que quizás conocemos. Pero bueno, no me quiero ir muy lejos de ahí. Cómo pensar la salud es un término interesante. Yo creo que con algo vamos saliendo de la universidad, de la formación en musicoterapia, y con otras nos vamos construyendo en este estar, en este configurarse con otras personas, ¿no? Y digo otras personas porque a veces no es solamente profesionales de la salud. Estamos hablando de participantes de la vida cotidiana, como puede ser la mamá y un papá en el consultorio, puede ser también el kiosquito de la esquina, la dueña del kiosquito, que es referente de las infancias que van al kiosquito a comprar cosas y habla con las infancias y tiene información, ¿no? ¿Y cómo vamos construyendo eso? Que se da en el campo.
Y se da en el campo, y se da en el campo con la humildad de poder verlo, con la sensibilidad de poder tomarlo, y no con esta cuestión de si no, tengo el título de, yo hago esto, solamente hago esta forma. Yo creo que esto también rompe con la idea de una clínica en el consultorio, digamos, ¿no? Y digo, no porque esté mal la clínica en el consultorio, porque aporta muchísimo, obviamente. Nos aporta un montón de cosas que después vamos a trabajar, teoría, práctica, intervenciones, estadísticas también, ¿no? Pero también nos suma llevar esa clínica al consultorio hacia afuera, romper la pared, hacer un buraco y pasar la mano, la baqueta, y al lado está la enfermería, ¿no? O pasar el buraco o la baqueta a la pediatra que está teniendo en otro consultorio y golpearle la puerta, ¿no? Pero bueno, cosas, digo, ¿no? Más allá de los títulos, más allá de que, bueno, Paula, Alfonsina, tenemos recorrido de formación, de posgrado, pero me parece que yo por lo menos lo que zarandeo y me parece súper interesante es esta parte, ¿no? Ese oleaje que nos va llevando, ¿no? Que nos implica esa transformación. Para mí es trans, es esto, ¿no? Como un traslado, como un trasvasarse, ¿no? Como un moverse. Sumando a esto, digamos, lo de transdisciplina, transformación, pensaba que esto decíamos lo de estadística, por ejemplo. Eso muchas veces hay una línea de trabajo que permite planificar en un territorio. El territorio no siempre es solo el barrio, el territorio puede ser también el territorio hospitalario, el territorio de otros espacios escolares, el territorio, llamamos a un espacio de, podríamos decir, de gobernabilidad de trabajo, no de gobierno, de gobernabilidad de trabajo. Entonces, esas otras herramientas que existen nos permiten acompañar un proceso de planificación, que no significa que no va a ser plástica ni móvil. Tipo programático no es lo mismo que planificación. Y dentro de la planificación está la planificación estratégica, muy tomado de un autor que se llama Mario Testa, que igual muchos deben conocer, y si no, está bueno nombrarlo como parte de alguien que dio muchísimas herramientas a Latinoamérica para pensar lo sanitario. Digo, porque está bueno traer así unos mimitos a esa gente que puso su vida muchas veces en todas esas cosas. Y por otro lado, cuando hablaba Adrián, que decía lo del consultorio o pasar la baqueta, y esta cuestión de lo que vinculamos con la clínica ampliada, clínica en movimiento o clínica a cielo abierto, también digamos como que podemos ir después buscando, ¿no? Que encaja con en función de algunas necesidades que evaluamos, es esto de, decíamos, no porque el consultorio no se habla, claro, pero yo voy a dar un ejemplo concreto para que no quede tan abstracto. Una señora tenía una niña con graves problemas motores y andaba en una especie de cochecito que no era ni silla de ruedas, ¿sí? Con una parálisis cerebral, Claro, la pediatra decía, venite todas las semanas que no sé qué. Y no llegaba o llegaba más tarde. Bueno, cuando pensamos en términos de clínica ampliada, es como construir esa llegada, ese encuentro, sea como fuere, por ir a visitarla o no, porque donde estaba el chico había tanto barro que era imposible sacar ese carrito con ese barro, con esa niña allí. Y si esto no estaba contemplado como algo de una pregunta, che, ¿qué será? ¿Por qué no llega? En vez de condenar por qué no llega, sea el espacio que fuere, con su psicopedagoga, con su psicólogo, con el pediatra, con lo que sea. Si no miramos un poco más allá de esas paredes, como decía Adrián, podemos tener evaluaciones que están como corridas de lo real también. Entonces, y juzgando formas de acciones de aquellos que llamamos pacientes, digamos, en términos generales, que no tienen que ver con ese lugar de poder que me doy y que el otro no cumple. Digo, abriendo muy general, ¿eh? Digo, después podemos hablar de cuestiones específicas del núcleo, pero esto, digamos, en el campo de la salud, en el campo hasta también digamos, que pensamos en lo educativo. Entonces, esas repreguntas, si esta persona puede llegar, ¿cómo? La verdad que era dificilísimo, por eso digo que a veces hay que ponerlo en una cosa así, concreta, aunque alguien me acusa a veces de anecdotaria, pero si no lo lleva a algo concreto, suena mucho también a zarazafa. Dicho, disculpen así la brutalidad. Bueno, las interrumpo porque ahora sí
Vamos a dar como la entrada a todas las personas que estamos escuchando. Y yo quería como reenviarlas, ¿no? Como a una pregunta que a mí me parece como fundamental de este tema que traen, ¿no? Y que es la siguiente. Cuando terminamos de estudiar, entramos al territorio de trabajo, como bien dijeron ustedes, y se nos aparecen un montón de problemas, un montón de temas, un montón de preguntas, un montón de incertidumbres. Muchas tienen que ver con la demanda, con el consultante, con la familia. Muchas tienen que ver con esto que traían al principio de esa especie de tensión interdisciplinaria, de qué mira el otro, qué sabe el otro, qué tengo que saber yo para entrar como en un circuito de cierto enlace con el otro, con el que estoy trabajando, ¿no? Con otros profesionales y muchas otras, por traer tres categorías de las muchas más posibles, y la otra tiene que ver con nuestra especificidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que tiene que ver con nuestra identidad musicoterapéutica y que es lo que tenemos para aportar y lo que nos diferencia de otras disciplinas. A mí me parece que muchas personas, por lo menos a mí me consultan mucho, ¿no? Decir, ¿pero qué me conviene estudiar? ¿No? Porque claro, uno no puede leer mucho, pero difícilmente va a estudiar de todo, ¿no? Pero ¿qué me conviene estudiar? ¿Me conviene hacer un posgrado, algo de musicoterapia, específicamente con un musicoterapeuta? Me conviene enfocarme en este tema que es común con mis otros colegas, por ejemplo, este que traen que me resulta totalmente apasionante, como entender algo de la clínica social, de la clínica situada, de la clínica ampliada en contexto. Me conviene saber de psicopatología porque no sé nada. Me conviene. Y entonces, ¿cómo? Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo transitar estas cuestiones, ¿no? Sin encapsular ni definir nada, pero ¿cómo transitar estas cuestiones, ¿no? De, para ustedes, ¿qué es importante? Porque pareciera, por lo que traen, que más importante es saber algo del territorio en cuestión, ¿no? Pareciera, pero no sé. A ver, no sé, digamos, yo Vos me voy a quedar elegiste, pensando. por ejemplo, Paula, elegiste algo Sí. de la salud pública, el sanitarismo. Los chicos eligieron algo de la salud mental comunitaria, ¿no? Bien, ¿de qué depende? ¿Cómo tenemos que pensar este tema del posgrado? Ah, bueno, ya es más amplio todavía, o sea, es más complejo. Yo en realidad me quedé pensando en alguna cuestión que se suele nombrar con facilidad. Digo esto por, a ver si lo puedo conectar con tu pregunta, Patri. Muchas veces hablamos de la desmanicomialización, ¿no? Como un concepto que pareciera que, digo esto porque vos decías que me conviene, estudio cuestiones de patología, ¿no? ¿Verdad? Digo, y después encontrás que por más que sea un enunciado, en los actos muchas veces la gente que enuncia que trabaja para la desmanicomialización trabaja para la manicomialización como lógica. Y eso para mí es nodal. En función de lo que decías vos, ¿qué me conviene? No sé si hay una conveniencia. Bueno, sí, está la parte que a uno lo hace más feliz, donde ponen, aunque tenga cansancio, es un cansancio feliz, podríamos decir así, en ciertos ámbitos de trabajo, eh, y que algunos pueden decirte no te cansas nunca, y porque justamente hay un puesto ahí, unas ganas. Y cuando uno ya no tiene ganas, es mejor retirarse de ese espacio porque no es saludable para sí. Y en tanto uno se piense como sujeto, y al otro, cual fuere, también como sujeto, y no como objeto de cualquier proceso, sea institucional, más cerrado, más abierto, qué sé yo, se piensa desde un lugar de sujeto, yo creo que está saldado por donde tiene que ir, entre comillas, ¿no? E ir pensando esto que decíamos, estas
¿qué lógicas me componen a mí misma? Yo hablo de lo antimanicomial, pero después resulta que cuando alguien tiene un brote, llamo para que lo internen. Digo muy burdamente esta separación. Ahora, ¿me aguanto trabajar esto que digo y enuncio? Si estoy a favor de la ley de salud mental, voy a decir así, después cuando llegan los pacientes al polivalente, no, me da mucho trabajo, llévenselo, o sea, con las excusas de algunas argumentaciones conceptuales también hay una lógica de trabajo. Entonces, eso está bueno repensarlo en esto que decíamos en términos, que voy a decir lo conveniente, que me gustó, me llamó la atención la palabra. No sé si hay algo conveniente en sí, pues digo, para devolverle a otro, sino que sea lo más, ¿cómo podríamos decir? Alegre, aunque sea difícil. Algo así, ¿no? Y puedo contar grandes ejemplos de coordinar equipos hospitalarios, territorios grandes, digamos. No hablo desde un lugar naif. Eso quiero decir. Yo pienso, a mí me gustó mucho tu pregunta, Patri, porque me puedo pensar en la graduada que fui hace 20 y pico de años, 26. Y tal vez ahora tomaría otras decisiones, pero bueno, las decisiones que tomé fueron las perfectas en ese momento, también pienso así de la vida. Ahora la pregunta que yo le haría a un graduado que me pregunte eso, o a alguien que está terminando, es, ¿desde dónde te parás vos, coincidiendo con Paula? ¿Desde tus fortalezas o desde tus debilidades? Porque si uno piensa la formación de posgrado, que puede ser sistemática o asistemática, ¿no? Pero digo, lo que viene después del grado. Si uno la piensa desde las fortalezas, para decir, esta soy yo, así me gusto ser, así siento que le puedo aportar algo a la comunidad, voy a continuar en esa línea y le voy a dar fuerza como la teoría de las inteligencias múltiples que dicen, bueno, desde donde soy fuerte voy hacia donde soy débil. Esa es una manera de pensar, que tal vez es como yo vivo ahora. Pero cuando yo recién me gradué y muchos de mis compañeros pasaban de musicoterapia, saltaban al toque a estudiar psicología sin nada, pasaban, se inscribían, terminaban de cursar una y se anotaban en la otra, es una elección tal vez más desde la debilidad, es decir, bueno, lo que me falta. Y ahí elegiría, sí, voy a estudio psicopatología, estudio lo que creo que me falta. En realidad tal vez no hay que hacer nada en principio. A lo mejor lo que hay que hacer es ir al campo. Primero ir al campo. Porque cuando vos haces los posgrados con cierto recorrido, primero que los haces mucho más relajado, ya no te preocupa tanto nada, ni cómo te miró el profesor, ni cómo no te miró, ni todas esas cosas, esos miedos que tenemos. Vieron las colegas ahí, que cuando sos estudiante muchas veces, no todos, pero muchas veces tenés muchos miedos. Entonces, primero ir al campo, primero embarrarse, primero encontrarse con los otros colegas de las otras disciplinas que seguro te van a recibir amablemente y si no vas a aprender de los portazos también. Y después elegir en función de cómo es uno, en función de cómo es lo que es más coherente con uno, me parece. No sé si le ayudo a los graduados, pero Sí, lo más honesto que me sale. Adrián también había hablado de eso, ¿no? Como encontrarse con las propias preguntas, ¿no? Y con el deseo. En algún momento Adrián dijo algo del deseo, ¿no? Encontrarse con las propias preguntas y en ese sentido confiar en que en los enlaces interdisciplinarios siempre pueden generar una oportunidad de aprendizaje enorme, ¿no? Si no le tenemos miedo a eso. ¿No? Si no por eso yo preguntaba si eso de la escucha que había dicho Adrián, que estoy totalmente de acuerdo, con el tema de la humildad de la escucha, que cuando está uno muy inseguro de su identidad, porque recién nos recibimos, estamos como muy centrados en nuestra propia especificidad, en nuestros propios miedos, como decías, y tal vez cuando uno está un poco más tranquilo de esa identidad, empieza como a profundizar su escucha, ¿no? A escuchar más a otros, a nutrirse del otro. Bueno, eso, ¿no?
que es esta cuestión de profundizar algo, ¿no? De profundizar la escucha, profundizar una idea de posicionamiento, ¿no? Esto de lo post, ¿no? El posgrado, ¿no? Como profundizar algo. Bueno, abramos a... Una cosita que me quedé pensando, Patri, perdón. Muchas veces se nos juega en esto de que es conveniente el hecho de tener una profesión que no tiene el nivel de reconocimiento social que tienen otras. Entonces pensaba en lo que contaba Alfon, de rápidamente saltar a una profesión, digamos, por ejemplo, psicología que decía, porque ahí, viste, como que queda más. Bueno, ¿cómo hacemos que de nuestra profesión también, digamos, esto que decías, del lugar nuclear y en diversos campos, fortalezcamos lo que hacemos sin em, autofagocitarnos, sino justamente construir con nosotros es lo que fortalece y también le da una entidad social a nuestra profesión. Perdón, me pensaba en eso. Aprovecho, quería sumar algo ahí, porque me parece súper interesante el tema de la alegría, digamos. La clínica de movimiento, o sea, qué mejor que moverse para estar alegre, ¿no? Entonces, yo lo que primero le diría a un colega que recién se recibe es qué tenés ganas de hacer, qué te llama, porque transitaste 5 años, 4 años en una formación, ¿dónde vivís? ¿Qué leíste que te interesa? ¿No? Yo creo que algo ahí hay del deseo como construcción, ¿no? Y no del deseo construido de, como decía Paula, psicólogo, psicoanálisis, consultorio, digamos, ponerle así como médico, consultorio, el estetoscopio, ¿no? Hay tú una lógica de salir a avanzar sobre lo que supone que soy, ¿no? Y yo creo que esa cuestión quita la alegría porque nos pone una presión, ¿no? Nos pone ante una presión de la cual tenemos que llenarla de nada, porque en realidad lo que tenemos que hacer es trabajar con alegría, ir a buscar la alegría donde esté, digamos. Y nosotros en un momento nos damos cuenta dónde está la alegría. Está la alegría en el consultorio interdisciplinario, está la alegría en el centro de salud, está la alegría en la murga de la esquina, está la alegría en el geriátrico, está la alegría donde sea. Como decía Paula, uno puede tener un discurso antimanicomial, pero hoy, ¿qué institución no es manicomial, digamos? El centro de día para personas con discapacidad, 30 años adentro, y así, así, así. Uno va tomando posición desde el territorio, ¿no? Va con una posición, pero toma otras y va construyendo ese deseo, ¿no? Esa construcción de deseo deleuziana, ¿no? Cuando Deleuze dice, me imagino una mujer con pollera roja, no es la que se imagina, es la que tiene que construir hasta que llega, ¿no? Me parece súper interesante la alegría como un término donde leer cómo estoy, ¿no? Si no, volvemos a sumarnos al mundo del padecimiento y padecemos nuestra profesión, padecemos nuestro lugar de trabajo, terminamos padeciendo el manicomio, digamos, ¿no? Pues terminamos padeciendo las infancias que estamos atendiendo, ¿no? Yo creo que es muy interesante, pero algo que resalto, que a mí me ha servido muchísimo, y que quizás no es un consejo, pero sí una anécdota, es encontrarme con otros colegas. Colegas de la misma de la misma profesión o también de otras profesiones con las cuales uno también tiene ese vínculo alegre, ¿no? Ese vínculo alegre de construir una discusión, de construir un intercambio de conceptos, de construir miradas sobre el territorio, la clínica o aquel campo donde estás trabajando, ¿no? Y esas partes yo creo que son fundamentales. Y ahí volvemos a la escucha, volvemos a la humildad de no saber todo y de dejarnos saber, ¿no? Me parece fundamental. Sí, hay otra palabra que va de la mano, que tiene que ver con el entusiasmo. A mí es una palabra que me gusta mucho, mucho, porque tiene que ver con la fuerza vital, que no siempre es alegría, pero que es empuje, ¿sí? Me parece que eso, que hay que aprender a moverse por donde uno se entusiasma.
y si se entusiasma, y si hay algo ahí que te entusiasma, contagiarlo a otro, y si no, correrse y buscar un otro lugar. También hay que aprender eso, a dejar los espacios de padecimiento, porque como profesionales de salud a veces nos quedamos mucho tiempo en espacios muy, muy hostiles. Entonces, también se aprende eso, a escuchar cuándo hay que correrse de un lugar. Quería comentar algo que me gustó esto que trajo Patricia, que lo debe haber escuchado en muchas supervisiones, me imagino. ¿Qué me conviene? Y no quisieras escatimarle a la pregunta, porque lo que conviene tiene que ver con la acreditación. Y bueno, preguntémonos qué nos acredita, porque esto de terminar una carrera universitaria y salir corriendo a estudiar otra, seguramente porque esa que estudiamos nos dejó bastantes insatisfacciones. Hagámonos cargo también de que esto pasa, ¿no? Y le digo que desde mi lugar de profesora, seguramente dejamos muchas insatisfacciones. Así que me gustó, quedémonos un ratito en el barro, eh, porque si no, me parece que estamos pensando en una libertad absoluta de elijo libremente, porque me parece que hay como también que meterle a esta cuestión no solo las ganas, que a veces no se puede o sea, no alcanza solo con las ganas. Eh, Miramos a veces que el campo laboral se nos resiste. Hoy, ¿no? Y en uno de los encuentros una colega mencionaba correr de un trabajo para el otro, pasar 2 horas arriba de un colectivo con una mochila llena de instrumentos musicales, como en condiciones laborales pésimas. Eh, entonces creo que ahí también hay algo para construir como colectivo, como, ¿no? Cómo hacer que esas condiciones no existan, se transformen y las podamos habitar de otra manera. Que bueno, es bastante complejo, porque implica lo económico, lo social, el reconocimiento, las disciplinas hegemónicas que reconocen algunas cosas y otras no, digamos, un montón de factores ahí que intervienen, que está buenísimo que lo podamos pensar. Nada, esa reflexión. Ahí en los profesorados tienen, en docencia, tienen estudiado una dimensión, una categoría que es el terror de la práctica, que es este primer encuentro con el mundo laboral, que yo lo vi en otro programa, que lo llaman así, el terror de la práctica, y es ese primer año de encuentro con el mundo laboral. Cuando yo lo escuché, dije, ay, sí, a mí también me pasó. Y hay ambientes, yo insisto con la palabra hospitalaria, pero de hospitalario del que da la acogida, ¿no? El acogimiento que usan los brasileros, porque hay ambientes que son más hospitalarios con el nuevo, con el recién llegado, y te enseñan, por ejemplo, la docencia, todos los artículos, todas las licencias, te acompañan, te llevan al gremio, te enseñan los resquicios. Bueno, en nuestra profesión hay espacios que son así acogientes y otros que no, pero esa escena que vos describís del principio del ejercicio laboral, se siente. Yo la recuerdo y se siente. Entonces, ¿cómo cuidamos a los nuevos? A mí me parece que es re importante. ¿Y cómo le Yo hacemos sentir pensaba, hoy perdón. Sí, No, yo pensaba cuántos años, digamos, para una vieja como yo, que ya tengo 43 años de ejercicio profesional, de estar en esta disciplina, ¿no? Yo pensaba cuántos años nos llevó y el costo que tuvo corrernos de ese lugar de la alegría,
¿no? Y del disfrute, porque se nos relacionaba la musicoterapia con la recreación, con el divertir a la gente, con el hacer que se distraigan. Y nos resistimos absolutamente a ese paradigma de la recreación porque era poco científico, porque tenía poco estatus. Entonces, durante muchos años estuvimos resistiéndonos a algo y tratando de ponernos el delantal blanco para ser importantes. Y ahora, después de, por suerte, no tantos años en definitiva, como que nos empezamos a no solo a amigar, sino realmente a valorar no la disciplina de la recreación, sino el concepto, ¿no? Esencial de qué es recrear y qué es el disfrute, ¿no? Y qué es salir de estar todo el tiempo en el lugar de lo que falta y poder estar también en el lugar de lo que hay, ¿no? De la fortaleza. Digo, recién ahora nos estamos animando a concebir la salud desde otro lugar diferente, ¿no? De lo que nos pidió la hegemonía biomédica, ¿no? De estar todo el tiempo con los síntomas, con las patologías, con los diagnósticos y demás. Entonces, si miramos así, ¿no? La historia, digo, ¿cuánto nos peleamos con el disfrute para ahora decir no? Pero ese no era el camino era realmente construir algo en relación al disfrute, en relación a la creación, en relación a la estética y justamente valorando y haciéndonos escuchar de la potencia del trabajo con lo estético, ¿no? Porque la realidad es que cuando vamos a un médico y le contamos de esto, ¿no? De la potencia del trabajo con la estética, abren los ojos así de grandes y dicen, ¿no? Como que no siempre tenemos esa respuesta degradante cuando vamos con esa convicción, ¿no? De lo potencial con lo que trabajamos. No sé qué piensan por ahí los demás. Yo quería traer una cosita que en algún momento, inclusive, si bien lo usamos en salud pública en su momento, creo que hay parte que sacaron de L'Oréal Ferrara, que tenía que ver con esta concepción de salud, que tiene que ver no con esa noción tan hegemónica como decía, porque digo, la medicina es objeto de estudio de la enfermedad, ¿no? Digo, hablando de lo hegemónico. Y entonces, bueno, a ver, y la concepción de pensar la salud, digo, por eso fue también tuvo su valor, digamos, Ferrer Ferrara siendo médico, en esto que se tomó como la salud como luchar contra las condiciones que limiten la vida, ¿no? Eh, Digo, ahí puede entrar hasta trabajar con un barrio para que el agua llegue, qué sé yo, digo, como, como una noción, o con la portera de la escuela que sabe más de los chicos que mucha otra gente, digo, como para tomar algo de alguna concepción de salud, y adscribo profundamente, Patrick, con lo que decía en relación a las potencias, ¿no? Y que cuando decimos alegría, eh, está en esto de recrear la vida, que no significa que sea una alegría sonsa, ¿no? Como jugar es serio. Y podríamos tomar hasta filósofos que trabajan la noción de fiesta y juego, como Gadamer, que habla de un espacio específico y tiene toda una concepción. Así que tengan ustedes esto a las otras profesiones donde a veces, digamos, degrada esta noción de la producción estética o de la creatividad como parte de una cosa, digamos, sin valor. Pero cuando ven los efectos, te empiezan a preguntar, ¿cómo esta señora que tomaba clonazepam ahora no toma tanto? ¿Qué es lo que hizo? ¿Y por qué este paciente que siempre se quería ir, que está re loco, con vos se quiere quedar? Digo, empiezan a salir esas cosas. Ah, le digo, te tengo que decir la receta, vos me la contás a la tuya. Digo, juego con esto como un juego entre nosotros también, ¿no? Esta cosa
parece que uno sí tiene que dar cuenta y las otras profesiones más reconocidas socialmente no necesitan dar cuenta, sino entre sí. Entonces, bueno, eso también forma parte de un trabajo y retrabajo al interior nuestro, trayendo algunas cosas de Caro, digo, que decía esto de metamos la pata en el barro, de las incomodidades y qué sé yo, y también pensemos qué es lo que pretendemos, qué pretendemos. Hay cuestiones que tenemos que despejar, bueno, son condiciones sociales también de las profesiones, lo que implica, a ver, si una farmacéutica le da más recursos que los médicos vendan medicamentos, y bueno, la publicidad de los médicos va a ser distinta. Entonces, también valorar las circunstancias de los sistemas sociales que hacen hincapié en determinadas cosas. Y uno lo que dice Patria hace como una fuerza para afuera para que sea posible la creación, no el sometimiento. Y en esto que vos traías, Caro, me parece que a veces se nos juega a todos también una noción vertical del poder, una noción hegemónica de un montón de cosas, y nos atemoriza producir desde lo propio como algo valioso. Estamos esperando el reconocimiento solo del otro. Y bueno, empecemos a mirar de qué otros queremos reconocimiento, de un médico o de lo que pasa con este paciente que transformó cuestiones impensadas. Bueno, quería aportar algo ahí también. Digo esto de la alegría porque parece que un concepto, la alegría y la afirmación de la vida, son conceptos, digo, 1972, el Antiedipo, Gilles Deleuze y Félix Guattari, ¿no? Entonces me parece que viene por ahí un poco, por lo menos desde el planteo que yo me hago sobre la alegría, la creatividad, la creación, el vínculo y la potencia, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? La Antiedipo, un libro que hizo un quiebre, que quizás hoy lo estamos disfrutando, en términos de lo que decía Patricia. Hoy ya no es más el concepto de salud-enfermedad, ya no es más el concepto de salud comunitaria, ya no es más el concepto de salud colectiva, vamos a hablar de salud social, ¿no? Abrimos el campo. Empezamos a decir otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa? No somos solamente un individuo enfermo que hay que atacar con un medicamento que puede ser una terapia psicológica o puede ser un medicamento que baje cierto orden de la enfermedad, sino que empezamos a pensar que hay algo del contexto que se da que tiene que ver más allá de lo uno, sino de lo muchos, por decirlo así, ¿no? Un poco como para sumar a esto de qué pasa, si hacemos este juego de divertir o realmente la alegría tiene que ver con el encuentro de algo que afirma la vida, la potencia, ¿no? Después me hilo con lo de Caro sobre lo que conviene. Uno podría hablar de lo que conviene en términos spinocianos, digamos, y decir lo que conviene es aquello que afirma la vida y eleva la potencia de obrar nietzscheana, digamos, ¿no? Entonces ahí nos ponemos en un quiebre muy interesante. ¿Cómo bordeamos ahí? Yo creo que hay cosas que no tienen que ver solamente con la musicoterapia, que va a haber un poco esto que decía Caro, la precarización laboral, la terrible posibilidad de ser independiente con un trabajo en un centro educativo terapéutico, un centro de día, con los honorarios. Yo actualmente ando con una mochila con todos los instrumentos y tengo más de 10 años de ejercicio en la clínica de consultorio privado y sigo andando con mi cajón en el hombro y la guitarra colgada y la mochila. Y me ven en la calle y parezco el dibujito ese de que va caminando y toca todos los instrumentos, tiene el bombo atrás, todo, ¿viste? Me falta hacer eso nomás, para que la gente diga, ¿qué está haciendo, nene? Digo, nene, ya soy un cuarentón. Pero bueno, súper interesante, ¿no? Yo creo que estas son las cosas que también tenemos que de alguna manera trasvasar, de alguna manera permitir a los colegas que están saliendo de la universidad a mostrarles también esa faceta. Que si bien hay un padecimiento que es del sistema capitalista, hay un padecimiento que es del sistema de opresión del trabajador y el trabajador de la salud. Hoy, Santa Fe, 2023, pediatras y médicos en general no quieren atender más por obra social porque hace 120 días que no cobran, 3 veces menos sus honorarios según los colegios. Quienes sabemos hace tiempo del trabajo en discapacidad, hace rato que pasa esto, pero empieza a tener valor cuando le tocaron al colegio de médicos, ¿no? Digo, un poco, no somos los ratones solamente los musicoterapeutas y las musicoterapeutas, hay un montón de profesiones, entonces también hay otros colectivos de trabajo para pelear por esta precarización laboral. Acá en Rosario hay muchísimos
agrupaciones y movimientos de trabajadores de centros de día, personas con discapacidad, hay trabajadores de sectores de salud mental, de adicciones. Yo creo que va cambiando la temporalidad. Hay cosas que siguen estando. La precarización laboral sigue estando porque seguimos en un sistema al mercado, un sistema al mejor postor capitalista, y bueno, eso nos pone en un lugar. Una persona recién recibida cae en un lugar como estas instituciones, y bueno, lo arrasan, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que cuidar, quizás como colegas que ya tenemos un tiempo de trabajo, tratar de acompañar ante esto que te dicen, ¿no? ¿Qué nos conviene? Bueno, que te convenga la afirmación de la vida, digamos, que te convenga espinocianamente. Y es todo un crecimiento eso también, y es toda una experiencia para mí poder entrar en esos entramados, de poder darse cuenta que lo propio sirve, ¿no? Porque pareciera que si no somos del discurso médico hegemónico, y nos pasa con Alfonsina en la maestría, parece que todo ahora es del discurso médico hegemónico, porque estamos en la facultad de medicina, bueno, uno va discutiendo todo el tiempo, ¿no? Pero yo creo que más allá de que hay que ser razonable con la discusión y que ser razonable con la precarización, también hay que buscar y encontrarse. Yo creo que los encuentros son aquellos lugares donde alivianamos la presión del sistema, alivianamos la presión del tener que ser, ¿no? Lo moral, alivianamos y creamos y nos alegramos. Está bueno esto, ¿no? Del encuentro. Recién vi con alegría que entró Fabi y perdón, si no sé si hay otros colegas musicoterapeutas que también son de residencias, y me parecía que ese también es un lugar, ¿no? De post formación que tenemos que cuidar mucho para que sigan existiendo. Y yo recibí como la información con un poco de tristeza de que hubo vacantes de residencias en distintos hospitales que quedaron sin cubrir, ¿no? Digo, ¿cómo podemos ayudar, Fabi, y quien esté, que nos dé una mano, ¿no? A que las residencias tengan un lugar potente en nuestro posgrado, porque aparte están bastante, dentro de todo, bien pagas, con lo cual también es como un aliciente, ¿no? Que esto se mueva por ese lado, ¿no? Y no sé, Fabi, si pudiste como escuchar, digamos, el recorrido, ¿no? De las preguntas que nos fuimos haciendo y demás, y contarnos tal vez un poquito de dónde se pone el foco en las residencias para esta transformación de la formación, ¿no? Si tenés ganas. Sí, no escuché, me sumé a las 9, no pude antes, así que no escuché, digamos, las preguntas que han hecho. Sí, cuento un poquito, por ahí está Julián Arispe también, bueno, hay dos musicoterapeutas yo soy del Hospital Comunidad Ramón Carrillo, ex Montes de Oca, y bueno, desde el año pasado tenemos la suerte de que se han abierto desde Nación varias residencias en musicoterapia. Y estamos haciendo un trabajito ahí que me ha acompañado Julián como de hormiga. Fuimos a la UBA, tiene una invitación para que vayamos a El Salvador el martes, para que se den a conocer, digamos, estas formaciones de posgrado pagas, que la verdad que son un lujo. Y las de Nación, por lo menos la del Hospital ex Montes de Oca, también es con la especialización en salud mental comunitaria. Digamos, tiene como ese enfoque. Bueno, creo que la del Bonaparte también. Y también dentro del hospital, engancho en lo último que escuché de lo que estaban hablando. Ahí está Mailén y está Nico también. Nos hacemos pregunta todo el tiempo, porque como el hospital vivió una transformación en esto de despabellonizar y pasar a ser, digamos, está en proceso, todavía no lo está del todo, pero va a ese camino, decíamos, bueno,
cómo, digamos, cuál es nuestro objetivo como musicoterapeutas. Lo he supervisado con vos un poquito, Patri, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿A dónde queremos ir? Y pensábamos, es como, vamos a trabajar como en un barrio, porque a eso tiende la despabellonización. Entonces, bueno, nos estamos repensando todo el tiempo, porque no todos los musicoterapeutas tienen el mismo perfil, y por ahí es como, bueno, ¿cómo nos construimos? Y vos en la supervisión que tuvimos me hiciste un juego con la palabra entretener, que me pareció muy interesante, con esto de tener algo entre varios, ¿no? Y bueno, y pensamos mucho en esto de, bueno, el lugar a la alegría, el lugar a la participación, el lugar a la vida en común, el lugar a tener un proyecto, en relación al trabajo que hacemos con los usuarios, ¿no? Y vamos un poco por ahí, y en la residencia también vamos un poco por ahí, digamos, en esa búsqueda, ¿no? No O sé. sea, no hay como una búsqueda, wow, sobre la técnica, sobre las Mm, actividades, sobre el lugar de la música. No es ahí donde hay más preguntas, sino de cómo escuchar al otro de una manera más participativa. Digo, me tiro a eso nada más que para... sí, también, bueno, esto es una posición más mía, pero es como cómo acompañar, no sé si ya ni sé si me gusta mucho la palabra usuario, pero bueno, cómo acompañar a los residentes de ese espacio, de ese lugar, de la comunidad, todavía me sale Montes de Oca, pero bueno, Ramón Carrillo, cómo acompañarlos en este proceso, ¿no? Cómo desde nuestra propuesta de musicoterapia podemos acompañar, en este empezar a elegir, en este empezar a vivir mejor, en este empezar a ser escuchados, o en este empezar a salir. Me parece que la búsqueda es por ahí. Eh, no sé, la población es tan diversa que hay miles de formas, ¿no? Pero bueno, como que también tengo la suerte de que la institución apuesta mucho a la musicoterapia, entonces han ingresado un montón de musicoterapeutas muy jóvenes que, bueno, se reenganchan en esto de pensarnos todo el tiempo, y de charlarnos cómo nos vemos, cómo nos pensamos y cómo nos ubicamos. Y eso la verdad que para mí es maravilloso. Bueno, tienen todos los antecedentes de las reformas psiquiátricas, tienen que ver con el arte. O sea, vos estudias la reforma italiana y el arte es súper importante, y estudias la reforma brasilera, que es tan, tan consistente en cómo ha sido su proceso, y siempre dan cuenta del arte. O sea que tienen todo ese antecedente que es re importante. Sí, sí. Sí tiene que ver con algo que escuché en la maestría, que es algo re viejo, pero para mí es nuevo. Se reía Paula cuando se lo conté a la anécdota, que es una frase de Rotelli, de Franco Rotelli, y que tiene que ver con el cambio. Pero yo lo voy a relacionar con el tiempo, porque uniéndolo a la pregunta que contaba Patricia, cuando uno está recién graduado tiene como una ansiedad muy grande y parece como que el tiempo, lo que viene después, el oficio, es la vida misma y hay que dejar pasar el tiempo. Y, y entonces eso lo voy a unir con algo que escuché de Rotelli que me gustó mucho, que dice así: tocar la tierra, regar las rosas, cambiar las cosas. A mí me encantó esa frase, porque todo eso tiene que ver con el tiempo. No hay ningún cambio sustancial y profundo que sea sin tiempo. Tocar la tierra, regar las rosas, cambiar las cosas. Qué lindo. Entramos en los últimos 5 minutos.
Así que tomen la palabra quienes no la han tomado, con tranquilidad. Y vamos cerrando. Ahí está Julián, no sé si tiene ¿Quién ganas más? de contar sobre la residencia también. ¿Escuchan? Hola, ¿me escucha? Tiene un pulgar arriba. Ah, buenísimo. ¿Cómo están? Julián, residente del Hospital y Comunidad Ramón Carrillo, ahora se llama así, Fabi. No, yo también entré un poco tarde porque estaba todo el tiempo esperando en un Zoom que no era y después me avisparon tarde. Pero bueno, más o menos de lo que capté, me pareció como interesante. La residencia en la que estoy formando parte es interdisciplinaria. Y escuchaba un poco esto de la incertidumbre del recién recibido, ¿no? De que llega y tipo, terminaste toda la carrera y decís, bueno, ¿cómo conecto con la alegría? ¿Cómo conecto con una forma de trabajo que me guste? ¿Dónde puedo estar? Y en mi residencia me pasó que con otras disciplinas, que capaz son más hegemónicas, que ellos, o sea, les pasaba algo muy parecido. O sea, como cuando se encontraron con esta experiencia de un primer trabajo, realmente era una situación muy angustiante para ellos. Sobre todo en nuestro hospital que está especializado en discapacidad intelectual y salud mental, como que tenían unos recursos como que no, sentían como que la facultad no los había preparado para eso que tenían adelante. Y con mi compañero Dani, como musicoterapeutas, nosotros como que fluimos y la verdad que nos encontramos mucho más armados. También contábamos con tal vez un poco más de experiencia laboral, de esto que contaban, de ir con instrumentos de un lado para el otro, que nosotros hacemos, pero la realidad es que estamos viviendo esta cuestión de la residencia como disfrutándolo plenamente. También esto que contaba Fabi, estamos como armando equipo, nos recibieron los musicoterapeutas del hospital, o sea, en otras disciplinas, nuestros compañeros psicólogos, enfermeros, psiquiatras, es impensado que llegue un residente al hospital y los psicólogos, el departamento de psicología digan, che, bueno, vamos a ver qué necesitan, cómo están. Nosotros los musicoterapeutas es maravilloso. O sea, nosotros nos recibieron, todos los, qué necesitan, nos dieron la llave del lugar de arte. Onda, es una cosa que la musicoterapia, para mí, tenemos que seguir como con ese espíritu de colectivo, de comunidad, de hacer lazos y de esa forma como transmitir esta cuestión de conectar con una forma de disfrute en el trabajo. Y esta semana, el lunes, me tocó ir para hacer un focus group a un espacio de musicoterapia en un CPA en Berisso, que no tiene que ver con la residencia, pero esto de, estaba yo como observador, o sea, no como trabajador como musicoterapeuta, sino observando un grupo. Y la verdad que lo que pasa ahí es maravilloso, o sea, lo que nuestra disciplina puede aportar a una comunidad, a gente. eh, y siempre me gusta a mí, por lo menos, la experiencia de trabajar en el ámbito de lo público, en sentir que el Estado, o sea, cuando hay musicoterapeutas en el Estado, a mí me parece maravilloso. Y hay que ir por más. Y las residencias es una pena de que queden vacantes libres. O sea, ahora como decía Fabi, yo a donde haya que ir a hablar sobre las residencias voy a ir a hablar, porque me parece que son espacios que hay que ocupar. Estamos ganando, además, es como mi residencia es interdisciplinaria, gano lo mismo que un psiquiatra, estamos en igualdad, se piensan las cosas en conjunto y realmente es como se trabaja en equipo y está buenísimo que formemos parte de los equipos y creo que hay que empujar un poco más eso y, y también, sea en el ámbito público, en el ámbito privado, como trabajar con alegría. Y es una profesión que a mí me parece maravillosa y me apena mucho cuando hay personas que dicen, no, yo dejé esto, no, no sé, no era para mí o no se sintieron cómodos. Me parece que tiene que haber más musicoterapeutas, más musicoterapia. Pero bueno, me voy a silenciar porque hablo mucho y eran los últimos minutos. Sí, también soltar, ¿no?, ciertos mitos constitutivos, ¿no?, que nos ponen en un lugar de tanta melancolía,
¿no? Poder soltar, resignificar a la luz de la experiencia, de estas experiencias como trae Julián, ¿no? Entonces, en donde se siente escuchado y puede estar en un discurso junto con otros con mucha dignidad. Bueno, gente querida, estamos sobre la hora de nuestro cierre. Yo propongo... Yo quería Pati, ver ¿te puedo interrumpir un segundo? Yo conozco mucho a una amiga ahí, quiero que cuente su experiencia. Súper cortita, dale, Fati. Sí, yo soy R1 del Hospital Bonaparte. Y nada, escuché toda la charla y creo que lo fundamental de sumarse a las resis es esto de trabajar con otros, de que cuando uno se recibe, por ahí el laburo muy individual es lo que más asusta, y lo bueno de las residencias, y sobre todo de las RISAM, que banco mucho, es esto del laburo interdisciplinario que decía Juli, y nada, es maravilloso, uno se siente súper contenido. Y nada, yo venía de trabajar mucho sola y la verdad que entrar a la RISAM es como empezar a trabajar un poquito entre algodones. Así que nada, espero que sea más difundido por nuestra disciplina, por ahí no está tan difundido. Y nada, que estaría bueno que los estudiantes conozcan que existen estos espacios, que hay muchas vacantes y que no, si nosotros no nos presentamos, esas vacantes se van a ir yendo. Yo creo que eso es fundamental, que se comunique. Bueno, justamente les invitamos en esta ocasión para que eso pueda ir sucediendo, ¿sí? Bueno, les invito a que cada uno escriba en el chat una palabra con la que se van, una palabra suelta, y que esa palabra pueda hacer textura sonora abriendo los micrófonos. Cada quien escriba su palabra, la palabra que les brota, y que esa palabra, Adrián, vos podés poner la palabra de las estudiantes que están ahí, que dicen que es lindo que las estudiantes nos regalen una palabra de con qué se llevan, qué se van, y que abramos todos los micrófonos y disfrutemos un poco de sentir la textura de un ruido significante, ¿no? Que es lo que cada uno siente. Siempre tiene sentido, aunque suene ruido. Así que, bueno. Abramos los micrófonos, sin vergüenza. Abramos. Podemos decir nuestra palabra un par de veces y después la de otros que nos guste. Así que abramos. Proceso. Co-crear. Crear. Colectivo. Tiempo. Amorosidad. Compartir. Potencia. Compartir saberes. Fiesta. Integración. Fiesta. Equipo, integración, recreación. Fiesta. Tiempo. Clínica. Cambiar las cosas. Fiesta. Tocar la tierra, regar las cosas. Tiempo para co-crear. Colectivo. Potencia. Tiempo de Potencia. Coordinación. Ida. compartir saberes. Interdisciplina. Integrativa. Gracias Santa Fe. Gracias. Gracias a Gracias por la todas, invitación. todos. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Gracias por todos los aportes y todos los sentipensares. Nos vemos el próximo mes. Gracias. Chao, gracias. Chau. Avisen que va a estar colgado la grabación.